Vamos a cantar el Salmo 41 que tiene por título Bienaventurado el que piensa en el pobre. Vamos a cantar este salmo a nuestro Dios. Salmo 41. Amén. Salmo 41 desde el verso 1 en adelante. Bienaventurado el que piensa en que pobre es, cuando el día del mal llegara, Jehová lo librará, lo guardará de vida y hará, tendrá gran bendición, y no lo entregará a voluntad de su adversario rival. Estará en su lecho de oro el benigno Señor, mullirá su cama con suavidad en su enfermedad. Sáname, dije, ten piedad de mí, pues pequé contra ti. Los malos dicen cuando moría, su nombre acabará. Y siempre venía a visitar, mentira era su hablar. Su corazón recogía maldad que al salir hablará. Todos los que me tienen aversión murmuran con rencor, pensando están en mal contra mí y van diciendo así: se apoderó cosa de horrible mal desde al final. Cayó en cama con enfermedad, no se levantará. Confiaba yo en el nombre de mi paz y le daba mi pan. Incluso él me intentó dañar y me alzó el calcañar. Misericordia del de mi Jehová, y hazme levantar. A toda esta mi enemistad el pago he de dar. En esta cosa yo conoceré que a ti agradé, que mi enemigo al verme así no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad, sustentadme mi andar. Por siempre me has hecho estar ante ti, lo hiciste tú, Dios, sí. Bendito Jehová, el Dios de Israel, bendito sea Él, por los siglos de los siglos sin fin. Sí, amén y amén. Gracias le damos a Dios por este hermoso Salmo 41 que hemos orado, por este Salmo que hemos también entonado. Gracias le damos al Señor también por esta reunión de oración. Ahora, amados, vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo lo que es la adoración y el día de reposo. La adoración y el día de reposo. Te voy a invitar que abra su Biblia en Juan
capítulo 4, verso 21. Juan, capítulo 4, verso 21. Recuerden, estamos en el capítulo 22 de nuestra confesión de fe bautista. Dice así la palabra del Señor, Juan 4, 21. Leo en el nombre de Cristo. Jesús le dijo: mujer, cree que lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Amén y amén. Oremos. Padre mío, vamos delante de ti en un nuevo estudio, Señor, de nuestra declaración de fe, de la fe que confesamos, Señor, que está basada en tu santa y poderosa palabra. Te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento para comprender con claridad cómo hemos de adorar, cómo hemos de expresar esta adoración para tu gloria y para tu honra, Señor. Agradecemos, Dios amado, que nos hayas permitido tener este tiempo para poder, Dios amado y santo mío, conocerte más y conocer más lo que a usted le agrada y le gusta, Señor. Si hay alguno que no ha nacido de nuevo aún, te ruego que por medio de tu santa palabra, por medio de tu Espíritu Santo, le convenzas de pecado, justicia y juicio, para que pueda reconocer que solo en Jesús, el Hijo de Dios, hay perdón, hay redención, hay salvación. Amén y amén. Estamos viendo el capítulo 22 de nuestra confesión de fe, que tiene por título La adoración y el día de reposo. Anteriormente vimos que es la autoridad soberana de Dios la que determina cómo debemos de adorar. Es decir, si nosotros oramos, si nosotros cantamos, si nosotros, ¿cierto?, estudiamos la palabra, si nos amonestamos los unos a los otros, si hacemos, participamos de la cena del Señor, si oficializamos ciertos bautismos, todo esto es parte de la adoración cristiana, la cual ha sido establecida. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido establecida? Por Dios, ¿cierto? Nosotros creemos en el principio regulador de la adoración, es decir, adoramos como la Biblia dice que debemos adorar. Por eso, ¿cierto?, incluimos los salmos, porque dentro de nuestra adoración debe existir los salmos. Hemos dicho también que la introducción de prácticas no bíblicas en la adoración socava lo que Dios estableció. Es decir, si nosotros innovamos dentro del culto y empezamos a hacer cosas que Dios nunca ha mandado, lamentablemente no vamos a agradar a Dios. Y en segundo lugar, vamos a socavar lo que Él sí quiere que hagamos en su adoración. Vimos también que la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Escrituras se cuestionan cuando se añaden elementos externos a la adoración. Es decir, si nosotros, no sé, decimos, ¿sabe que la predicación no debiera haber predicación, por ejemplo? Debiera haber mejor una predicación. ¿Eso sería algo bíblico? No. Porque Dios ha establecido que por medio de su palabra seamos edificados los unos a los otros. Si transformáramos esto solamente cantar, 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 ¿eso sería algo bíblico? No, porque Dios ha establecido un equilibrio en su adoración, tanto de cantos, salmos, himnos, cánticos espirituales, amonestación, predicación de la palabra, oración. Todo esto es el culto que le ofrecemos al gran Rey, lo cual Él ha designado. La Biblia, debemos decir que la Biblia condena explícitamente a aquellos que se atrevan a establecer una adoración que Él no mandó. Recuerden, Nadab y Abiú presentaron un incienso que Dios nunca les pidió, en Levítico capítulo 10. ¿Y eso qué les trajo? Bueno, por eso hoy en día vemos que la muerte espiritual ha llegado a muchas iglesias, porque están adorando de la manera que Dios no estableció. Es porque
si vemos la decadencia espiritual hoy en día, es por la sencilla razón de que hemos hecho un culto agradable a las personas y no agradable a Dios. Siguiente punto. Es importante tener establecido un principio regulador de adoración, enseñarlo y así evitar hacer algo que Dios jamás ha mandado y cuidarnos de que la disciplina y el juicio de Dios vengan. Solo Dios, ¿quién debe ser adorado? Solo Dios debe ser adorado, porque el culto no es para los hombres, el culto es para Dios. Si usted dice, es que esta adoración es anticuada, esto quizá a la gente no le va a gustar, es que el culto es para Dios. Y mientras nosotros hagamos un culto para Dios, donde hay 2 o 3 congregados, su nombre va a estar en medio. Él va a estar en medio, respaldando lo que estamos haciendo para su gloria. Pero la adoración nosotros no la podemos presentar. La adoración nosotros no la podemos presentar sin Cristo. Porque el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Nuestra adoración sin Cristo es algo sucio delante de Dios. Así como nuestras obras son un trapo de inmundicia delante de Él. Así también una adoración sin Cristo es una adoración sucia, inmunda. Porque solamente todo lo que hacemos es purificado por medio de la sangre de ¿quién? De Cristo. Si usted ve el antiguo pacto, en el antiguo pacto todo era purificado con sangre, con la sangre del cordero, todos los utensilios, todo lo que se utilizaba en la adoración debía ser purificado, santificado con sangre. Así, todo lo que presentamos a adoración a Dios en el nuevo pacto es por medio de la sangre de Cristo. La oración debe ser con acción de gracias. Una parte de la adoración natural a Dios es exigida por todos los hombres. Es decir, todos los hombres deben adorar a Dios. Todos los hombres deben orar a Dios. Y cuando hablo de hombres, siempre estoy hablando de humanidad. Todos como humanidad tenemos la obligación de adorar a Dios. Porque Él es el único digno de adoración. La oración es en el nombre de Cristo y por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Nunca debemos obviar ese orden. Oramos al Padre en el nombre de Cristo y guiados por el Espíritu Santo. La oración debe ser con entendimiento. No puede existir algo que dice que yo estoy adorando al Espíritu, pero ¿qué está diciendo? No sé. Dice, adoraré en el Espíritu, pero también adoraré con entendimiento. Pero no solo con entendimiento, sino con reverencia. Aquí no estamos para formar un alboroto. Estamos para adorar a Dios Santo. Estamos para adorarle con humildad. Estamos para adorarle con fervor, con fe, con amor, con perseverancia. Y en lengua conocida. En lengua conocida. No podemos pretender adorar a Dios en una lengua que nadie entiende. Nosotros debemos adorar a Dios en lengua conocida. La oración no puede ser por cualquier cosa, debe ser por cosas lícitas. Es decir, nosotros vamos a orar usando ¿qué cosa? La palabra. Dios no va a responder algo que no sea la palabra. Porque Él va a responder lo que Él prometió, no lo que Él nunca prometió. La oración no puede ser por los muertos. Eso lo estudiamos la vez pasada, ¿cierto? No podemos estar orando por los muertos. Los muertos ya están en un lugar. Tenemos que orar por los vivos. Tenemos que orar por los vivos, no por los muertos. Ni tampoco podemos orar por aquellos que han apostatado de la fe, ¿se acuerdan? Que en la primera de Juan dice que no hay aquellos que han pecado de esta manera, de esa manera tan vulgar, si lo podemos decir así. Él pide que no se ore por esas personas. Es decir, los que han negado y renegado su fe, no podemos orar por esas personas. Porque ellos mismos han negado
voluntariamente su fe. Eso es lo que el apóstol Juan habla del pecado de muerte. La lectura de las Escrituras vimos la vez pasada. La predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción, la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios. Son parte de nuestra adoración. Cualquier otra cosa que queramos añadir no es eso. Y por último, vimos la vez pasada que la adoración ha de realizarse en obediencia a Dios, con entendimiento, fe, reverencia, temor piadoso, con humillación solemne, con ayunos y acciones de gracia en ocasiones especiales. Han de usarse de una manera santa y piadosa. Hoy veremos el párrafo número 6. Por favor, acompáñenme al capítulo 22 de la Confesión de Fe, de la adoración religiosa y del día de reposo. Vamos a partir con el párrafo 6, donde el Señor nos permita avanzar el día de hoy. Párrafo número 6 de nuestra declaración de fe dice así: ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan, o hacia la dirección que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios, por su palabra o providencia, nos llama a ellas. Párrafo 7. Así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción del tiempo, por designio de Dios, se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, con un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas épocas, Dios ha de ser señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, ¿cierto? El sábado. Pero desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana. ¿Cuál es ese día? El domingo, que es llamado el día del Señor. Y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. El último párrafo dice: el día de reposo se guarda santo para el Señor. Aquí esto nos va a explicar cuándo guardamos el día del Señor. ¿Qué es lo que es guardar el día del Señor? Dice: el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos, acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Esos son los últimos puntos, van a ser puntos fuertes, pero a la vez nos van a ir enseñando a cada uno de nosotros. Vamos a partir, mi hermano Claudio, por favor, busque el texto Malaquías 1:11. Malaquías 1:11. Hermana Yael, Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Hermano Wilson, por favor, Juan 4:23 al 24. Juan 4:23 al 24. Hermano José, Deuteronomio 6:6 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Hermano Vicente, por favor, Job capítulo 1, verso 5. Job 1:5. Hermana Joana, Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Hermano Eduardo, por favor, Mateo 6:11. Hermana Josefina, Mateo 6:6. Y hermano Ángel, Salmo 84, del 1 al 2.
Salmo 84, 1 y 2. Entonces vamos al primer punto del párrafo número 6, y dice así: ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en el que se realizan o hacia la dirección que se dirige. En el antiguo pacto, ¿hacia dónde había que orar? Hacia Jerusalén, ¿cierto? Había que orar hacia Jerusalén. ¿A dónde se debía adorar a Dios? ¿Dónde era la adoración a Dios en el antiguo pacto? ¿Podía cualquier persona adorar en su casa? ¿Dónde debía ir? Debía ir al tabernáculo, ¿cierto? En los tiempos de Moisés. Y posterior a los tiempos de Salomón, ¿debían ir a dónde? Al templo. Porque se había establecido la adoración única, el lugar de adoración único, donde todos debían venir, de todos los lugares de Israel, y aún los que estaban expatriados de las diferentes naciones debían ir a un templo que estaba en Jerusalén, a un tabernáculo que estaba en el medio del pueblo de Dios. Entonces se había establecido un santuario único. Por eso nuestra confesión dice: pero ahora, bajo el Evangelio, decir ahora en el nuevo pacto, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar que se realizan o hacia la dirección que se dirige. Es decir, no es que su oración va a ser más aceptable porque usted la hizo dentro de la iglesia. Por eso nosotros nos podemos estar reuniendo en una sede y el Señor nos va a escuchar igual que si estuviéramos en un edificio, ¿me entiendes? Porque la oración no está limitada a un lugar, y eso son las bendiciones maravillosas del nuevo pacto. Usted puede estar en su trabajo, puede estar orando. Usted puede estar cierto camino a algún viaje y usted puede estar orando. Es una maravillosa bendición que el Señor le dijo en Juan 4:21 a la mujer samaritana: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Porque la mujer samaritana decía: en este monte nuestro Padre adora a Dios. Ustedes dicen que se ha de adorar en Jerusalén. ¿Y qué le dice el Señor? Mujer, créeme, ni en ese monte ni en Jerusalén. Porque la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, donde quiera que se encuentren pueden elevar la adoración a Dios. El siguiente punto dice: sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. Por favor, hermano Claudio. Amén. Malaquías 1:11. Porque desde la salida del sol hasta su apuesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Esta profecía la vimos en el libro de Malaquías y vimos que aquí Dios promete a este pueblo de que el nombre de Dios va a ser tan grande entre las naciones que se va a adorar a su nombre desde los más lejanas tierras. ¿Entienden? Quizá ellos en el minuto no lo entendían, pero ahora le van a decir: no tengan miedo de que ese templo sea derribado, porque eso marca un precedente. Si ese templo cae, eso significa que el nuevo pacto ahora se ha ampliado a tal manera que donde quiera que usted invoque el nombre del Señor, allí Dios estará con usted. Siéntase gozoso, amado en el Señor. Siéntase gozoso de que donde quiera que se encuentre usted va a orar al Señor con solemnidad, con humildad, con humillación delante de Él, y estoy seguro que Él lo va a escuchar. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, es decir, con su alma, con su interior, no en un templo solamente, sino en espíritu, pero bajo la regulación de la verdad. ¿Entiendes? Yo no puedo adorar de cualquier forma, aunque esté en diferentes lados, siempre debe ser bajo la palabra de Dios. Por favor, hermana. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Entonces el apóstol Pablo está diciendo en esta carta a Timoteo, le está diciendo a Timoteo: yo quiero que los hombres, es decir, los seres humanos, los cristianos en todo lugar, oren. Pero si van a levantar sus manos,
Si van a orar, preocúpense de que no estén peleando, de que no estén en discusiones. Por eso la palabra del Señor es clara cuando dice, si tú peleaste con tu esposa, y siendo tiene esta discusión fuerte, no creas que el Señor va a escuchar tu oración. Reconcíliate. Está en paz primero para que el Señor te escuche. Obviamente, de acuerdo a lo que dice Romanos 12, en los últimos versículos, siempre y cuando eso dependa de nosotros, porque hay momentos que no van a depender de nosotros. Pero mientras dependa de nosotros, procuremos estar en paz con todos. Siguiente texto, por favor, hermano. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces esto es importante porque recuerde que el templo de Jerusalén era un templo donde venía la Shekinah, ¿cierto? La presencia de Dios, el Espíritu de Dios venía sobre ese templo, ¿cierto? Venía sobre específicamente el lugar santísimo y ahí estaba la presencia de Dios. Pero una vez que el templo es destruido y el velo es rasgado, la presencia de Dios se abre. No solamente para una etnia, no solamente para un pueblo llamado Israel, sino ahora de toda tribu, lengua y nación. Todos pueden adorar al Señor, todos pueden orar al Señor, porque el Padre anda buscando tales adoradores que le adoren en espíritu, que le adoren con un alma que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo y que le adoren bajo la regulación de la verdad, bajo la regulación de la santa palabra de Dios. El punto número de este párrafo que estamos viendo, ¿cierto? El párrafo 6, el punto número 3 dice que esta oración tanto debe ser también familiar. Debemos procurar que nuestra oración sea familiar. Ora con tu familia. No solamente esperes orar aquí, ¿cierto? En la congregación, ora con tu familia. Ora con tu esposa, ora, ¿cierto? Con quien tenga a tu lado. Ora con tu familia. Oremos. ¿Se fijan? Aunque ellos quizás no saben cómo orar, pero ore con ellos. Es algo que Dios ordena. Por favor, hermano José. Amén. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces esto es tan maravilloso, hermano, que le está diciendo que la iglesia no está limitada a un lugar. Usted debe hacer iglesia en su familia. Por eso los puritanos, ¿cierto? De donde vienen, ¿cierto? Los bautistas, el movimiento puritano inglés, si hay algo que tenían ellos era el culto familiar. Obviamente ellos no descuidan el día domingo, no descuidan el día del Señor en congregación, no descuidan tampoco lo que es cierto son los estudios que se hacían y los discipulados, pero ellos añaden algo más. Oremos en familia. Hagamos culto en familia. ¿Se entiende? Pero para que ellos pudieran hacer culto en familia, obviamente ellos tenían que ser discipulados, porque ¿cómo van a hacer culto si no estaban discipulados? ¿Qué iban a decir? Que quizás podían enseñarle a su familia, ¿entiendes? Pero ahora que ellos van adquiriendo conocimiento, ahora ellos saben orar. O sea que puede el padre de familia, como sacerdote del hogar, puede iniciar una oración con su familia. Y es su deber. Por eso usted como padre tiene un deber tan grande con su familia. Como sacerdote del hogar usted debe estar el día domingo en la mañana levantando a su familia para orar juntos. Levantando a su familia para preparar los corazones de ellos. Si es posible, ¿cierto? Antes de que se vayan al colegio, oren juntos. Por las noches, si es posible, orar juntos, oren juntos. Den las gracias a los alimentos juntos. ¿Entienden? No esperen solamente la iglesia para eso. Porque los verdaderos adoradores, aquellos que han nacido de nuevo, no van a adorar solo aquí. Van a adorar donde quiera que se vayan. Donde quiera que estén, ellos van a adorar. Entonces la adoración es tanto particular como también en cada familia, cada hogar.
Y eso muchos cristianos estaban débiles. ¿Por qué vemos hogares débiles? Porque se descubre la adoración familiar. Por favor, hermano Vicente. Cuando los días del banquete había pasado, Job enviaba a los carros y los ubicaba, y levantándose temprano ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía: sean mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Este hombre nos deja una enseñanza muy grande. Yo decía, no, es que mi hijo no quiere orar, entonces no. ¿Sabes lo que decía? Yo voy a orar por ellos. Voy a santificarlo, voy a levantarme temprano, voy a orar por ellos. Y dice, porque quizás mi hijo ha pecado. ¿Entienden, no? Usted dice, no, pero es que ¿cómo orar? Pero ore por su hijo. Es que no va a la iglesia, pero ore por él. ¿Entienden? Ore por su hijo, usted es responsable también, porque usted dice, ya, oré por ellos. Pero oró por ellos para que en el colegio no peleen contra el Señor. ¿Entienden? Tenemos una responsabilidad muy grande. Yo creo que una de las cosas que más se ha descuidado hoy en día en la iglesia es la oración. Esto es un equilibrio, hermano. Nosotros no vivimos solo de palabras, vivimos también de oración. Oración y palabra. Oración y palabra. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Juan? ¿Qué es lo que dijeron? No es bueno que nosotros nos dediquemos a las mesas. Oración y palabra. ¿Entienden? Y eso, si los apóstoles lo hacen los ancianos, lo hacen los diáconos y lo hace la iglesia. ¿Me entienden? Oración y palabra. Pero muchas veces nuestra palabra queda ahí nomás porque nuestra oración está carente. Y debemos reconocerlo cada uno de nosotros. Estamos fallando en la oración. Por eso vemos comunas débiles, vemos villas aquí débiles. Nosotros queremos, no sé, que tantas personas vengan a Cristo, pero si nosotros estamos débiles, ¿qué esperamos, hermano? Porque para eso es trabajo. Para eso se necesitan personas capacitadas. Por eso esto me llega y mira, ¿por qué se ha fijado que hay iglesias que se han llenado en un momento? Pero después todas las personas se van. ¿Y por qué? ¿Y por qué cree que pasó? Puede que sea un falso evangelio, no sé, pero puede también que es lo mismo, porque no hay personas fuertes, no hay personas firmes que puedan ayudar, porque el pastor no puede llegar a todas las personas y al final, ¿qué es lo que pasa? Personas desanimadas, personas que no oran, personas y al final se crea una debacle espiritual. Siguiente texto, por favor, hermano. Primera de Pedro 1:7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta una alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Si hay algo que nosotros debemos entender, hermano, que si hay hogares fuertes, hogares de oración, ¿cierto? Oración y palabra, van a haber iglesias fuertes de oración y palabra. Van a haber villas fuertes de oración y palabra, ¿me entiendes? Van a haber comunas, van a haber regiones, van a haber países. ¿Por qué? Porque dependemos de la oración y palabra. Pero si eso escasea en nuestros tiempos, por eso vemos la debacle espiritual hoy en día, porque el Espíritu Santo es el mismo, no venga. Somos nosotros, los negligentes, los flojos, somos nosotros. La oración debe hacerse diariamente. Por favor, hermano Eduardo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces se fija que si necesitamos pan cada día, es porque necesitamos orar cada día. ¿Me entienden? El Padre Nuestro, y eso también quiero que entienda y espero en un momento retomar ese estudio, porque en algún momento se hizo ese estudio, hace años atrás, del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es un rezo, ¿me entiende? Padre Nuestro que está en el cielo, ¿no? Ese es un modelo de cómo debemos orar. ¿Qué significa que Él sea nuestro Padre? ¿Me entiendes? Entonces, por cada una de las frases nosotros debemos ir meditando. Padre nuestro, gracias te doy, Padre Celestial, porque me has dado la dicha de ser tu Hijo. Gracias, Padre Celestial, porque yo no sería tu Hijo si no fuera por medio de Cristo. Y luego, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Padre, te ruego que hoy me permitas vivir una vida íntegra para que tu nombre no sea blasfemado.
Santifica tu nombre. Yo sé que tu nombre es santo, Señor, pero por mi causa y por causa de mis hermanos que quizás no se van a comportar hoy día, tu nombre va a ser blasfemado. Venga tu reino, Padre, te ruego. No solo que traigas a personas a la iglesia, sino que también las prepare para que puedan trabajar para tu obra, para que tu reino no solamente se expanda en esta villa de San Luis, sino que también se expanda en Coltauco, sino que también se expanda en nuestra región, sino que también se expanda en nuestro país y el mundo. Martín Lutero, un siervo del Señor, ¿cierto?, del siglo XVI, se demoraba 1 hora por orar cada una de las partes del Padre. Yo no le estoy diciendo que demore 1 hora, pero no transformemos nuestro Padre, nuestro Cristal. Si al final la oración modelo es una de las oraciones más mal entendidas, más despreciadas y más mal utilizadas y más ensuciadas. Siento que ese es un bosquejo, ¿cierto? Para aquellos que están entendiendo, ese es un bosquejo de la oración. Imagínense qué pasa si yo venía con un bosquejo del día domingo y solo les predico el puro bosquejo. ¿Qué contundencia tiene? Nada. Es lo mismo si no oramos en el Espíritu, pero también con nuestro entendimiento. Siguiente texto, por favor, hermana Josefina. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, si hay algo que también vemos, que no es solo la oración familiar, no es solo la oración particular, no es solo que la oración debe ser diariamente, sino que también debemos hacer la oración íntima. La oración Dios y usted y Dios, donde ya puede abrir su corazón. Por eso, hermano, utilizamos estas reuniones de oración para eso, para que abramos nuestros corazones. Porque yo necesito orar por usted, pero si yo no sé por lo que usted está viviendo, no sé, voy a decir, oro por el hermano para que, no sé, el Señor lo guarde, pero ¿me entiende? Eso no es algo tan frontal. Señor, ayúdalo porque está pasando por este pecado, Señor. ¿Me entiende la diferencia? La oración va más certera. En cambio, si nosotros todos nos creemos espirituales aquí, al final no tenemos autocrítica, no tenemos nada, al final todos somos espirituales, y por eso después vemos que personas caen en pecados terribles, porque no reconocen sus actos. Aprendamos, hermano, eso. Aproveche estas reuniones de oraciones para ir meditando en la semana, no que venga aquí y se acuerde ¿qué puedo pedir? No, eso lo tiene que estar ejercitado. Siguiente texto, por favor. Ahora sí, hermano. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Si hay algo que también el cristiano debe tener, porque algunas personas por esto se han escudado y dicen, no, pero es que yo no necesito ir a la iglesia, oro en mi casa. Si no somos capaces de ir a la iglesia, menos vamos a ir a la casa. De verdad. Porque si hay algo que David podía decir en este Salmo 84, podía decir, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. ¿Y qué es lo que hace alguien que ha nacido de nuevo? Dice, anhela mi alma. Y aún desea con ansia los atrios del Señor. ¿Qué es lo que es el atrio? Era el lugar donde se le dejaba al pueblo adorar. Porque el pueblo no es que entrara al templo y tuviera ido a entrar al tabernáculo, ¿no? Moría inmediatamente. Los levitas podían estar en el exterior. Solo los hijos de Aarón podían estar en el interior. Pero en el lugar santísimo solo los sumos sacerdotes. Ellos tenían el atrio, era un patio. En el tiempo de gloria, ¿cierto? Había un patio para las mujeres también. Y había un patio para los extranjeros, ¿me entiendes? Era así. Pero hoy en día tenemos esta entrada al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Podemos entrar a la misma presencia de Dios. Y por eso Él dice, anhela mi alma, y aún con ansia desea los atrios del Señor. Él no dice, otra vez tengo que ir a la iglesia. Otra vez tengo que ir. No dice eso. Él dice, mi alma lo anhela, mi alma lo desea. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Voy a cantar de nuevo. No. Cante de corazón al Señor.
Muestre lo que verdaderamente lo ama. Si aquí viene a hacer una reunión al Señor, la reunión no la vengo a hacer solo. La reunión la viene a hacer cada uno de nosotros. Oh, cuánto me gustaría, amados, que fueran como Isaac. Papá, falta la leña. ¿Qué? Falta la leña en el sacrificio. Estaba pendiente, sabía, vamos a adorar a Dios. No dice, llegamos, ya se lo olvidó la leña. No, ¿me entiende? Él estaba pendiente, papá, ¿dónde está? Miremos la leña, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Vamos a adorar, Padre. ¿Entiende? Qué hermoso se ve que los mismos hijos, papá, vamos a ir a adorar al Señor. Los padres, hijos, vamos a adorar al Señor, ¿me entiende? No que esto se transforme en venir, irse, venir, irse, venir, irse. No. Por favor, hermano Claudio, busque 1 Corintios 14:25. 1 Corintios 14:25. Hermana Yael, Hechos 2:42. Hechos 2:42. Hermano Wilson, por favor, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. El hermano José, Génesis 2:3. Génesis 2:3. El hermano Vicente, Éxodo 20, del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. La hermana Joana, Marcos 2, 27, 28. Marcos 2, 27, 28. El hermano Eduardo, Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. La hermana Josefina, Juan 20, versículo 1. Juan 20, versículo 1. Y el hermano Ángel, Hechos 2:1. Hechos 2:1. Por favor, hermano Raúl. Amén. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Es que saber lo hermoso de congregarse, hermanos, que los secretos del corazón quedan al descubierto. Hasta el punto que dicen, ¿cómo sabe el predicador por lo que estoy pasando? ¿Cómo sabe que era justo ese momento si él no me conoce, si no sé más? Es que, amados, aquí es donde nuestro corazón queda al descubierto. Por eso que dice que la palabra del Señor penetra hasta partir los tuétanos, ¿cierto? Las coyunturas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Me gustó mucho qué es lo que eso significa, porque una persona cree que una espada que está cortando, pero sabe que no es una espada que está cortando solamente, sino que está descuartizando, si lo podemos decir así. Esa es la palabra real ahí, es descuartizar, es decir, la palabra nos descuartiza, nos muestra hasta lo más profundo que hay dentro de nosotros, hasta lo más oculto, lo pone en evidencia, nos avergüenza, pero a la vez nos postramos y adoramos a Dios y decimos, verdaderamente Dios está aquí, porque el único que puede saber esto es Dios. Y Él me ha considerado. Él me ha considerado. ¿Entiende lo hermoso que es congregarse? No pierda el sentido de lo que significa congregarse. No pierda este sentido. El siguiente punto dice, las cuales no se han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente por negligencia, cuando Dios, por su palabra providencia, nos llama a ellas. Necesitamos entender que no debemos abandonar voluntariamente la oración, ni tampoco por flojera debemos abandonar. Hermanos, si pasamos un día sin orar es por flojera. No tiene otra explicación. Porque el Señor nos ha dado 24 horas, estamos siendo malos administradores y no nos estamos acordando de algo tan importante para nosotros. Pero la oración no se debe descuidar. Nótese que también aquí dice que no debemos descuidarla porque la providencia de Dios nos llama a ella. Hay personas que quieren de alguna manera justificar y dicen, ¿para qué voy a orar a Dios si Él sabe todas las cosas? ¿Cierto? Pero es que para honrarlo hay que reconocerlo. ¿Entiendes? Para honrarlo y glorificarlo y reconocer su poder para su gloria, debemos reconocerlo. Si Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere que se lo pidamos. ¿Entiendes? En esta comunión íntima por medio de su Hijo, quiere que se lo pidamos. Para que Él sea exaltado, para que Él sea reconocido, para que Él sea glorificado, porque nosotros somos mandados a ser, como decimos buen chileno, para ser mal agradecidos. Si el Señor nos diera todo, ¿usted cree que nos acordaríamos de Él? No. A veces tenemos que sufrir para pedir.
¿Me entiende? Para humillar nuestro ego y decir, Señor, ya no puedo más, ayuda. ¿Me entiende? ¿No? Pero no esperemos llegar a esas condiciones. Agradezcamos ahora a Dios. Por favor, hermana. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La primera iglesia, o no digamos la primera iglesia, pero sí la iglesia del nuevo pacto. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cada uno se iba a su casa? No. Dice, se dedicaban continuamente. Es decir, la iglesia no es que yo soy la iglesia, dice la gente. Yo he escuchado eso. No, pero es que yo soy la iglesia. No, la iglesia no eres tú solo. La iglesia es donde hay 2 o 3 congregaciones. Ahí está la iglesia. ¿Sabe cuál es su iglesia? Para ser más prominente, porque una persona dice, si yo me junto en mi casa con mi familia, no. ¿Sabe cuál es la iglesia? Su iglesia local. Su iglesia en la cual usted tiene su membresía. Su iglesia en la cual el Señor a usted lo ha llamado para crecer espiritualmente con su familia. Es allí donde usted se debe dedicar continuamente a la enseñanza apostólica, a la comunión, al partimiento del pan, a la oración. Es allí donde vamos a tener este beneficio tan hermoso de ser edificados, no solos. Esto es algo que aquí es donde nos venimos, ¿cierto?, a llenar, si lo podemos decir, para ir a nuestras vidas. Pero esto lleva una dedicación. Siguiente texto, por favor, hermano Wilson. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortarnos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Entonces nosotros debemos dejar de congregarnos. No, ¿sabe por qué? Porque eso se vuelve una costumbre. Si uno deja de congregarse, eso después se empieza a volver una costumbre, y empezamos a poner excusas. Sí, hermano, mire, nosotros tendríamos miles de excusas para no venir a la iglesia. Si de verdad, si uno pudiera poner una excusa, miles de excusas para no venir a la iglesia. Porque siempre todos tenemos algo que hacer, si al final todos estamos cansados, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos una vida agitada, todos tenemos un montón de excusas para decir. A veces ni siquiera tenemos plata. Pero no podemos excusarnos delante del Señor, ¿me entiendes? Si yo le sirvo a Él, no por obligación, sino voluntariamente. Entonces no nos dejemos de congregarnos, porque eso se va a transformar en una costumbre. Después nos vamos a acostumbrar a ser irresponsables. Es como esa persona que falla el trabajo, y falló una vez y vio que no le dijeron nada, va a pasar el otro y va a fallar de nuevo. ¿Me entiendes? Va a fallar y después lo van a cortar y va a ir a otra pega, va a hacer lo mismo. Porque se acostumbró a ser un irresponsable. ¿Y sabe la tristeza que me da, amados? Que muchas veces somos más responsables para el trabajo que para las cosas del Señor. Para el trabajo llegamos a la hora, pero para la iglesia, fuerte si es para el Señor. Para el trabajo le ponemos todas las ganas, para la iglesia, total es lo mismo siempre. ¿Entiendes? A veces en el trabajo tenemos disponibilidad, mándeme jefe. Si en la iglesia no lo quiero venir a sentarme y escucharme. Amados en el Señor. Tengamos respeto por las cosas del Señor. Tengamos esa pasión por las cosas del Señor. Debemos aceptarnos lo uno al otro. La única manera en la cual usted se ha edificado una iglesia donde también se aplique, como decía mi hermano José, la disciplina. Usted en su casa no va a recibir, a veces el Señor lo va a aporrear y usted no va a entender. Pero cuando está siendo disciplinado y confrontado con la palabra, por sus hermanos que lo aman, usted va a crecer. Pero afuera no va a crecer. Solo no va a crecer. Es la única manera para tener el Señor. Ahora vamos a entrar al párrafo número 7, que es sobre el día de reposo cristiano. Dice así el párrafo 7. Así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción del tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él. Recordemos que el día de reposo, el día del Señor, es parte de la adoración, así como la oración, la predicación de la palabra. Pero este día es especial. El día miércoles es importante. Y no podemos decir, no, que el día miércoles es cualquier cosa, no, porque nos reunimos para orar y de edificación. Pero el día domingo, ¿me entienden?
El día domingo es el día que Dios eligió para él. Es el día que Él eligió para Él, porque para Él es importante. Y aquí, como dice la confesión, la ley de la misma naturaleza nosotros nos enseña. Hay 7 días, pero siempre se ha fijado que hay un día para descansar, ¿no? Y mire cómo es la ley de la naturaleza, que usted va al calendario y justo ese número, ¿de qué color está? Está rojo. ¿Y por qué? Uno dice, ¿por qué? Si el mundo no habla las cosas del Señor, pero en la naturaleza. Ese día rojito que está ahí, ese día dice, no es tu día, es mi día, dice así. Por eso se le llama el día del Señor. Incluso, la misma palabra domingo, Dominis Dei, es decir, día del Señor, ¿entiendes? Día del Señor. Entonces, la misma naturaleza a nosotros nos está enseñando que el Señor desde el principio creó todas las cosas en ¿cuántos días? En 6. ¿Quién dijo 7? No, 6 días. Porque el séptimo, ¿qué hizo? Descansó. ¿Me entiendes? La misma naturaleza nos va enseñando. ¿Quién creó los días de la semana? El Señor, pues Él creó 7 días todo, y desde ahí todo empezó a correr, desde 7 días, el espacio y tiempo. Entonces, vamos viendo que el Señor perpetuamente obliga a todos los hombres, es decir, a toda la humanidad en todas las épocas, que se le adore particularmente en ese día. Pero no se dice la hora del Señor, el rato del Señor, el momento del Señor. Se llama el día del Señor. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Porque pensamos que el rato del Señor. Después salgo de aquí, estoy libre, una cosa así. No, hermano. Tengo toda libre, no sé, en la mañana para hacer lo que quiera y después voy a ver el día del Señor. Voy a ver una película, una cosa. Es el día del Señor. No hay momento. No se acostumbre solamente que es venir a la iglesia, es el día del Señor. El día. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. El día del Señor. ¿Por qué? Siguiente texto, por favor. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Entonces, si ya lo que hizo Dios ese día, ¿qué es lo que fue? Santificar ese día. Dios bendijo. ¿Cierto? Y Dios lo bendijo, Dios lo santificó. ¿Qué es lo que significa ahí? Que Dios lo apartó para él ese día. Santidad, santificar significa apartar. Dios apartó ese día para él. Pero hoy día nos encontramos ya en una parte de la historia del mundo, que el mundo va avanzando más rápido que las cosas de Dios. Tenemos obligación, muchas veces nos toca turno de trabajo, ¿cierto? No ha pasado. No ha pasado. Como le digo eso, también el Señor entiende esa parte, pero a la vez nosotros siempre tenemos que tener en nuestro corazón el Señor, por favor, dame un trabajo que me ayude a no pecar contra ti. Porque a veces la necesidad nos va a llevar, si yo no le digo lo contrario, pero mientras dependa de usted, siempre busque su corazón a la ley de Dios, su corazón a amar a Dios. Ese es su día. A nosotros nos ha pasado, yo sé que no es comparable, pero por ejemplo, olvídese del día del cumpleaños de su esposo. ¿Cómo cree que va a mirar a su esposo? ¿Entiende? ¿No? Se olvidó ese día. Pero el Señor dejó su día en rojito para que no se nos olvide. ¿Entienden? Para que no se nos olvide. Obviamente, es un ejemplo. ¿Sabes? Por favor, hermano Vicente. Fuerte y claro, y si puede de pie, por favor. Si en el corrido, Éxodo 20, 8 al 11, por favor. Léalo fuerte y claro, por favor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás ni trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu cuñado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay, y el
¿Se fijan? Nos dice el día, acuérdate del día de reposo para apartarlo, santificarlo, recuerda apartarlo. Acuérdate de que ese día es para mí. Tú vas a trabajar 6 días, eso no lo dice, no lo está diciendo yo, ¿cierto? Él dice, trabajarás 6 días y harás, dice, toda tu obra. Es decir, tú tienes 6 días para hacer toda tu obra, todo tu trabajo, todos tus proyectos, tus cosas, tienes 6 días para eso. Pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. Y aquí dice, no harás trabajo alguno. Es que tengo que hacer esto, tengo que... Obviamente estamos exceptuando a las personas que tienen que trabajar por turnos diferentes, ¿entiendes? Eso ya es más complejo. Hasta que el Señor nos dé un trabajo, uno no puede hacer nada. Porque uno igual necesita pagar cosas. Pero estoy hablando de una persona, ¿cierto?, que ya sabe que el día domingo y se le ha olvidado, justo ahora tengo que ir a arreglar el techo. ¿Y por qué no lo arreglo el sábado? ¿Entiendes? Si a veces tenemos tiempo el sábado, hacemos otras cosas, pero justo el día domingo, justo se me ocurre hacer todo lo que no quise hacer en la semana. ¿Entiendes? No sé si eso le ha pasado, si pasa. El día domingo, justo tengo que hacer esto. Justo el día domingo. ¿Entiendes? Eso no puede pasar porque el Señor dice, tus 6 días, esos son tus 6 días, pero este es mi día. Mi día. Y puede decir, ya, yo voy a la iglesia para dejar a mi hijo trabajando. ¿Se entiende, no? No. Ese es mi día, pero no solo para que tú me sirvas, sino para que tus hijos me sirvan. No es que tiene que hacer una tarea, ¿por qué no la hizo el sábado? ¿Me entiendes? Es mi día, ese es mi día. Ese es mi día. No hay otro día, ese es el día del Señor. El día sábado, y como digo el otro día, esos son los días de nosotros, pero ese es el día del Señor. Pero siempre, como ser humano, siempre queremos pecadores, ¿cierto? Somos seres humanos pecadores, queremos hacer lo contrario. ¿Y qué pasa con una persona que tendría una empresa? ¿Puede hacer trabajar a su personal, ¿cierto? ¿Sería lo mismo? No es que el jefe de la empresa está en la iglesia y tiene todos trabajando. No, ni tu siervo. Nadie puede trabajar ese día. Si tú tienes una empresa, tienes que parar ese día. Porque ese día es el día del Señor. Porque ¿qué pasa si yo estoy cumpliendo, pero mis trabajadores no? Es decir, estoy haciendo algo contraproducente. Porque le estoy diciendo, yo guardo el día del Señor, pero los demás no hago trabajar el día del Señor. ¿Me entiende? Algo totalmente alejado y contrario. Ni siquiera tu ganado, ni tu siervo, ni el extranjero que está contigo. Es decir, el Señor, ¿por qué nos coloca tanto, si lo podemos decir tanto? Porque nosotros somos porfiados. Que siempre el ser humano busca algo, ¿me entiende? Para desviar la ley. Ya me dice tú, entonces yo puedo estar trabajando en otra persona, ¿me entiendes? Pero el Señor le da detalle, no, porque el Señor desde el principio lo hizo así, en el antiguo pacto es así, y más adelante vamos a ver en el nuevo pacto. Siguiente texto, por favor. Y él continuó diciendo, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces el Señor aquí le está mostrando a ellos de que el día de reposo se hizo ¿para quién? Para el hombre. ¿Sabe? Porque si el Señor no coloca un día para que lo especialicemos naturalmente, ¿usted cree que el hombre lo va a hacer? Si no existiera ese día rojo ahí, ¿usted cree que el hombre pararía? Cuando hablo de humanidad no para, porque el ser humano siempre tiene proyectos, tiene cosas que hacer. Entonces, dice que el día de reposo se hizo para el hombre descanse, y para que en ese descanso sirva a su Señor. ¿Entiendes? Pero no se hizo el descanso, dice, pero no se hizo el hombre para el día de reposo. También aquí le está diciendo, si usted lo ve en su contexto, le está diciendo a los fariseos, le está diciendo, mira, los discípulos están arrancando espigas en el día de reposo. Pero ellos tenían hambre, ¿me entienden? Si eso no quiere decir tampoco que nos pongamos extremistas, como le digo, no. Yo no tengo ninguna pega, hermano, retírese de la pega porque es el día del Señor. No estamos diciendo eso porque soy irresponsable. Porque el mismo Señor que dijo, guardará el día de reposo para santificarlo, el mismo Señor que también dijo, el que no trabaja, no come. ¿Me entienden? Ahí es que uno debe entender también esa parte, pero tampoco es justificativo para hacerlo siempre. ¿Me entiendes? Como decir, Señor, siempre viene el corazón de la hermana o la hermana.
que le toca ese día, siempre que en el corazón de ellos esté, Señor, dame un trabajo que me permita servirle, siempre esté constante y no pierda esa sensibilidad, está bien. Pero el día que diga, si tocar el Señor me entiende, no, ahí ya estamos hablando de algo más, porque se acostumbró a eso. Ya cree que no, que el Señor me entiende, eso no es válido. Siguiente texto, por favor. Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Entonces, aquí es importante porque Juan, cuando recibió la revelación de Apocalipsis, dice que él la recibió ¿qué día? El día del Señor. Y aquí no está hablando de lo que el Antiguo Testamento hablaba del día del Señor, eso cuando viene todo el juicio, no, aquí está hablando del día domingo. Si usted se va a la palabra original y empieza a ver, él está diciendo, yo el día domingo, y usted cree que ¿a dónde estaba Juan? Según el contexto de Apocalipsis, ¿dónde estaba Juan? ¿Está en la iglesia? ¿O está en su casa ahí descansando? ¿Dónde estaba Juan cuando recibió la revelación de Apocalipsis? Estaba desterrado. ¿Estaba desterrado dónde? En la isla de Patmos. Si usted focaliza lo que es la isla de Patmos, es una isla de pura piedra. ¿Se entiende, no? Entonces, él no estaba diciendo estoy de vacaciones aquí en la isla de Patmos, en el día del Señor recibiendo esta... No, él estaba en la cárcel, en la peor cárcel, es como decir Guantánamo hoy en día, como esa cárcel donde mandan a las peores personas, ahí estaba, pero ¿qué estaba haciendo Juan? Estaba celebrando el día del Señor adentro de la cárcel más inhóspita que puede existir. Pero estaba yo en el día del Señor. Entonces para los apóstoles el día del Señor era sumamente importante. Sumamente importante. Siguiente punto dice, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Porque la palabra original, ¿cierto?, que se traduce es sábado, reposo, y eso es lo que me gusta también. Porque sábado, ¿saben qué significa? Obviamente eso viene de Saturno, pero el sexto día viene de la palabra que es sábado, ¿cierto? Porque para nosotros lo que es sábado, ¿cierto?, viene a ser reposo, eso es más que nada. La palabra original es reposo. Entonces el reposo no lo limita a algo, ¿sí? Por eso es que se podía cambiar el día sábado para el día domingo, porque al final es el reposo de Dios. Porque ¿cuál era cuando Dios hizo la primera creación? ¿Qué hizo? Reposó, descansó. Y cuando Dios hizo la nueva creación, ¿acaso no fue su resurrección qué día? ¿Qué día fue la resurrección de Cristo? El día domingo. Cristo resucitó el día domingo. Cristo se le apareció a los discípulos el día domingo. Después esperó hasta el otro domingo para ir. ¿Entiendes? La iglesia se reunía el día domingo. Por eso el día domingo es tan importante, porque ¿cuándo era la circuncisión? No, el día domingo. Era el octavo día. ¿Y cuál viene a ser el octavo día? ¿Entiendes? El día domingo, porque el séptimo día es el día sábado. ¿Entiendes? Y el octavo día, es decir, el día domingo, cuando el niño, más que decir el día domingo, cuando el niño cumplía 8 días de nacido, se circuncidaba. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere? El octavo día es como un nuevo comienzo. ¿Entiendes? Por eso todas estas cosas se van juntando y al final los apóstoles, usted va a ver a los apóstoles, usted va a ver, ¿cierto?, a la iglesia, en el tiempo del apóstol Pablo, ¿qué día se reunían? El día domingo, el primer día de la semana. Primer día de la semana, siempre estaban ellos reunidos. Y hay personas que le desvirtúan y dicen, ¿cómo iba a la sinagoga? Sí, pero las sinagogas eran judías. Y los judíos, ¿qué día se reunían? El sábado, por eso él estaba ahí. Pero cuando se reunían en la iglesia, ¿cierto?, que no estaban mezclados con los judíos, se reunían el día domingo. ¿No entiendes? Porque se entiende que la resurrección de Cristo marca la nueva creación de Dios. Por eso es tan importante el día domingo para Cristo. Entonces, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el primer día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. Y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Por favor, siguiente texto. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro.
Piense que para él son importantes los días, no es que el justo se le ocurrió el día domingo, ese es el día señalado. Él resucitó el día domingo. Y antes que vayamos al siguiente texto, hermano Claudio, por favor, Hechos 20, verso 7. Hechos 20, verso 7. Hermana Yael, 1 Corintios 16, 2. 1 Corintios 16, 2. Y el último texto, hermano Wilson, Colosenses 2, 16 a 17. Colosenses 2, 16 a 17. Ahora sí, aquí le toca a mi hermano Ángel, ¿cierto? Ahora sí, mi hermano. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Me llama la atención que la confesión de fe haga mención de este texto, porque usted, ¿dónde dice que el día domingo? No dice. Pero 50 días después de la Pascua venía la fiesta de Pentecostés, que justo cayó un día domingo. Entonces, ¿qué día el Espíritu Santo vino? El día domingo. Entonces, ¿es casualidad? Cristo resucita el día domingo. Se le aparecen los discípulos el día domingo. Después, cuando Tomás se acuerda que no estaba, esperó hasta el otro domingo. Y después ahora viene el Espíritu Santo 50 días después que el día domingo. Por eso se le llama, los católicos romanos le llaman el domingo de Pentecostés, esto le llaman ellos. Porque obviamente son los 50 días justo el día domingo, ¿me entiendes? Entonces todo va llevándonos a ver. Siguiente texto, por favor. Bueno, Claudio. Hechos 27. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces tenemos al apóstol Pablo predicando ¿qué día? El primer día de la semana. Para el judío, ¿cuál era el último día de la semana? El sábado. Por eso el primer día de la semana para los judíos era el lunes. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué día está reunido con la iglesia? El lunes. Y usted puede decir, ¿cómo está reunido con la iglesia? Sí, usted obviamente entiende el contexto que está reunido con la iglesia. Y obviamente, ¿qué están haciendo ellos partiendo el pan? ¿Qué significa que están en una convivencia? No, ¿qué significa partir el pan? La cena del Señor. La cena del Señor. ¿Se acuerdan? Parten el pan. Es decir, estaban reunidos. El día domingo. Partiendo el pan juntos. Y esto me gusta porque dice, Pablo les hablaba pensando salir el día siguiente, pero ¿sabe lo que él hizo? Prolongó el discurso hasta la medianoche. Es decir, siguió predicando hasta la medianoche y alguien gritó, ¿cierto? Aquí es un énfasis. Y alguien gritó, no, pues si ya la reunión tiene que terminar. No, el día del Señor, mi día. ¿Me entiendes? No es la hora, no, ¿cuándo va a terminar? ¿Cierto? ¿A qué hora va a terminar? El domingo. No, es el día del Señor. Hay que adecuarse al día del Señor. Obviamente esto también nos llama este texto a la irresponsabilidad, si uno también eso lo debe entender, a la falta de cordura, pero sí, uno lo hace entender el día del Señor. Es su día. Es su día. Y para usted debe ser un día delicioso. Un día delicioso. Último texto, por favor, hermano Wilson. Por tanto, que nadie se constituya en cuanto a ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Hay personas que podrían tomar este texto, ¿cierto? Y decir, no, pero es que nadie lo puede juzgar si yo el día domingo falto, nadie lo puede juzgar. Pero entienda el contexto aquí, está hablando de día de fiesta, luna nueva, o día de reposo. Si usted se va al antiguo pacto, se da cuenta que existía ese gran día de reposo, o sea que está hablando de las costumbres judías, de esas costumbres que eran del antiguo pacto. Entonces aquí, aquellas personas que quieren seguir como los adventistas del séptimo día, ¿cierto? Y todas estas personas que celebran el sábado, le pueden decir, no, el sábado, ¿por qué hay que cambiar el sábado? Y le dan con el sábado, le dan con el sábado. Pero aquí la palabra dice, no me venga a jugar con cosas del antiguo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Entiendes? El antiguo pacto era el día sábado, en el nuevo pacto era el día domingo, porque mi Señor resucitó el domingo, el Espíritu Santo vino el domingo, porque la iglesia se reunía el día domingo.
Porque si usted va a 1 Corintios 12:6, las ofrendas se recogían ¿qué día? El día domingo. ¿Entiendes? Si no hacían ajustar un día, recoger ofrendas un día cuando no había nadie, porque no existían transferencias, no existía nada de eso, ¿entiendes? Había personas que venían de tantos lados, entonces, ese era el día. Porque el día del Señor, el día del Señor, el día del Señor, ese es el día de Dios. Dejaremos la última parte para el próximo miércoles, Dios mediante. Culminaremos con la conclusión. Conclusión. Ahora bajo el Evangelio, la oración no está sujeta a un lugar específico. Es decir, ore donde quiera. Donde quiera. Segundo, ninguno puede excusarse de abandonar la oración. Porque eso es muchas veces causado por la misma fe. Tercero, el día domingo es el día de qué? Del Señor. No es la hora del Señor, no es el minuto del Señor, no es el momento del Señor, es el día del Señor. Punto número 4. Dios desde la creación ha establecido por medio de la naturaleza que el séptimo día se descansa. ¿Cierto? El día de reposo se guarda santo para el Señor. Cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones, diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Eso obviamente lo vamos a ver la próxima semana. Por favor, oremos y démosle gracias a Dios por esta reunión. Dios Padre, agradecemos que junto a nuestros hermanos hayamos podido participar providencialmente de esta reunión. Te ruego y te suplico, Padre Santo y bendito, que puedas obrar en cada uno de nosotros. Que tu bondad, oh Padre, nos lleve al arrepentimiento, porque te hemos fallado, Señor, tanto siendo negligentes, flojos para la oración. Por favor, llévenos, Señor, a un cambio de actitud. Ayúdanos, Señor, a orar en familia. Ayúdanos, Señor, a no solamente orar en los discipulados, a no solamente orar en las reuniones de oración, a no solamente orar, Señor, en los cultos del día del Señor, sino que nuestra vida sea una vida de oración. Padre, te ruego y te suplico, Padre mío, que nos ayude a apartar el día del Señor. Que ya nos vayas haciendo conciencia cada uno de nosotros de que es tu día, Padre. Padre celestial, te lo suplico y te lo ruego, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Ten piedad de nosotros, Padre mío. Necesitamos de tu perdón por medio de tu Santo Hijo Jesús, quien vivió una vida perfecta por nosotros, quien derramó su preciosa sangre por nuestros pecados, tanto pasados, presentes y futuros. Padre, lleva a entender que debemos apartar ese día para usted, mi Señor. Ayúdenos, Señor, a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Prepara, Señor, también nuestra salida de este lugar, para que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga, amados en Cristo, que tengan una muy buena noche.